laberinto de voces, siempre hay salida. Recorre con nosotros Laberinto de Voces. ¿Cuánta onda tiene este separador? Félix Taylor re con nosotros. Parece que estamos... En cualquier momento no sé qué producto vamos a vender, pero estamos para vender cosas, pero después de las 13 horas, todavía no. Dijimos, va a venir Pau Rosales, ley de glaciares, proyecto de ley de modificar la ley de glaciares. Bueno, como tenemos una palabra autorizada para ello, presento a Pau Rosales. Está a mi costado. ¿Cómo andas, Pau? Hola, amigos, amigas. Qué lindo venir a compartir con ustedes siempre. ¿Cómo están? Cerramos el siglo con un broche de oro, ¿eh? Eso estaba por decir. A ver, que el horario, que los minutos, el cierre. Claro. Ahora la quieren arreglar, pero bueno, un ratito nos toca. Tenemos un tema con los tiempos. Este es el lugar que le damos ambiente y salud, yo quiero decirlo. Bien, vos sos la variable de ajuste. Ahora. Muy bien, ¿Viste? muy bien. Y la salud, ¿viste? No, pero igual habíamos dicho de la automedicación, no, eso habíamos hablado. Que Beto sabe mucho. No, ¿cómo que no? No, sí, no se No automedique. entendía nada. Aparte, es un tema sencillo porque se pone diferente. ¿Para qué salgo las pastillas? En la columna, en las intervenciones de Pau vamos a poner un grafo ahí que dice ante cualquier Los consulta cuidados que hay que tener. visite a su médico. Muy bien. Bueno, Pau, Bueno. tenés la palabra. Bueno, muy bien. Bueno, hoy vengo a compartir con ustedes un tema que nos está inquietando y que viene resonando en este último tiempo en los medios de comunicación y en algunos espacios donde queremos pensar desde lugares críticos y reflexivos qué acciones podemos tomar para tratar de preservar nuestros recursos naturales y los bienes comunes de la naturaleza. Entonces, por eso yo les propongo empezar esta columna preguntándonos cada uno qué conocimientos tenemos para aceptar, para rechazar, para apoyar, para exigir a nuestros representantes que ciertos proyectos de ley se promulguen, se aprueben o no. Que aborten la cuestión. Esta pregunta es fundamental y como docentes, quienes tenemos delante un montón de estudiantes, tenemos que hacernos esta pregunta para poder generar espacios de reflexión que nos permitan tomar mejores decisiones. Porque ese conocimiento es el que nos permite, a fin de cuentas, participar democráticamente de aquello que creemos que es mejor. En este caso en particular, yo les propongo conversar un poquito sobre la ley de glaciares. La ley de glaciares es una ley que se promulgó en octubre del 2010, es la ley 26.639 y es una ley muy importante. ¿Por qué es importante esta ley? Porque lo que viene a traer es una solución a la preservación de un recurso natural básico, fundamental y además estratégico, que son justamente los glaciares. Esta ley lo que propone es preservarlos porque los glaciares constituyen un recurso de reserva natural hídrica de muy grande para nuestro país de agua dulce, porque contribuye al caudal de los ríos y además disminuye los efectos de la sequía que este último tiempo para la Argentina han sido muy importantes. Entonces, en el marco de esta ley, entendemos que es una ley que viene a ayudar a cuidar el ambiente. Sin embargo, tenemos que preguntarnos qué es un glaciar y qué es lo que protege esta ley o lo que propone proteger y cómo propone hacerlo. Los glaciares para esta ley son masas de hielo perennes, es decir, estables, y además esta ley lo que dice es que además de proteger a los glaciares en sí, es muy importante proteger las zonas periglaciares, que son aquellas zonas de media, alta y baja montaña donde también hay masas de hielo. Estas zonas, para la ley actual, que todavía está vigente, implican también reservas hídricas de agua dulce. Entonces, ¿cómo propone la ley actual cuidar estas zonas de glaciares y periglaciares? Lo que dice primero es que hay que establecer un presupuesto mínimo para las acciones que propone. Eso es fundamental porque si no hay dinero para poder establecer estas decisiones, no se puede cuidar nada. En segundo lugar, lo que dice es que hay ciertas actividades que van a estar prohibidas. Actividades bastante obvias, como por ejemplo no se pueden vertir sustancias tóxicas o hay que prevenir la contaminación, no se pueden construir industrias alrededor o tampoco se pueden construir infraestructuras que pongan en peligro la preservación del ambiente en esa zona. Pero hay una actividad que se prohíbe
abruptamente, que es la minería y la producción de empresas hidrocarburíferas. Esta la vamos a dejar pendiente porque es un poco la que pone en conflicto toda la reforma que ahora se está proponiendo. Pero tendríamos dos elementos claves. Uno es que haya presupuesto. O sea, sin presupuesto no se puede No proteger se puede nada. proteger nada. Y después, sin plantear la minería o la media minería, de ninguna manera atacar dichas zonas. Exacto. Esas dos son ideas claves que nos tenemos que guardar para entender qué es lo que se está proponiendo ahora. Que podrías decir sentido común. Exacto, O sea, no hay... que haya algo de no hay plata y mucha no- vuelta, no- claro. digo, como que no es tan Totalmente, complejo. pero necesitamos una ley en el 2010 para que suceda. Eso, porque no Así se cuida que- solo. Entonces Claro. ahí hay una cuestión importante. Bueno, además de esto, algo muy importante que trajo esta ley fue la creación de un inventario de glaciares. O sea, lo que propuso esta ley es, hay que sistematizar el conocimiento de los glaciares que existen y de las zonas periglaciares, conocerlos, identificarlos y caracterizarlos. Y además, cada 5 años hay que actualizar ese inventario. ¿Por qué es necesaria esta actualización? Porque estamos en un contexto de cambio climático como efecto del calentamiento global que modifica las características de los glaciares y por lo tanto la reserva hídrica que pueden proveer. Fíjense qué paradoja, en un contexto de un gobierno que no cree en el cambio climático, se está proponiendo un proyecto de ley que directamente tiene que ver con sus efectos, ¿no? Bueno, esta es la ley actual, nos ofrece un montón de ventajas para cuidar, conocer y preservar el ambiente. Ahora que tenemos claro qué son los glaciares y las zonas periglaciares, ¿qué es lo que propone este proyecto que invita a la modificación de la ley? Este proyecto lo que hace en su anuncio es decir que las zonas que verdaderamente constituyen reservas hídricas útiles y estratégicas para el país son solo los glaciares. De esta manera se reduce la categoría que se preserva y quedan liberadas muchas regiones que hoy son reservas hídricas importantes, sobre todo para los caudales de los ríos, que después, fíjense cómo se ramifica todo a lo que llegan, ¿no? La posibilidad de obtener agua potable, de trabajar en los cultivos, es decir, otras formas de sostener actividades económicas también dependen de estas reservas de recursos hídricos. Entonces, lo que dicen es... Eso es muy importante para la dimensión del país, ¿no? Por la idea de soberanía. Que los Total. recursos no son en sí mismos, sino que refieren a toda potencialidad que tengas como modelo económico. Totalmente. Y yo pensaba en la barrera de protección que hace el periglaciar, Ujú. porque vos lo que haces es ponerle un coto al glaciar, es decir, vos protegés, es como Desde acá para acá. es como un aislamiento del glaciar, el periglaciar, porque vos si estás trabajando al lado del glaciar ya alterás las temperaturas, los movimientos, Totalmente. todo del glaciar en sí. Entonces, al estar el periglaciar, bueno, vos no avanzás sobre eso. Totalmente. Y esto que dice Beto es muy importante porque además la ley actual lo que propone es proteger en sí al glaciar como recurso hídrico, pero también la biodiversidad del glaciar y al mismo tiempo también proteger todas las actividades que dependen, como decíamos recién, de ese glaciar naturalmente, ¿no? Y por otro lado, protegerlo también como bien de construcción de conocimiento científico, es decir, los glaciares se investigan y obtenemos mucha información de esos glaciares para poder construir nuevas decisiones de ciencia y tecnología. Es preservar lo que hay ahí. Totalmente, Porque ese yo es- me recuerdo en países escandinavos, en los permafrost, es donde Ujú. conservan semillas, todo un montón de cosas para el futuro. Totalmente. Bueno, son áreas de conservación. Son áreas de conservación. Y esta ley, este proyecto de ley que se propone entonces altera esta posibilidad de preservar los espacios periglaciares y determina o deja libre el acceso a las industrias mineras de las que recién hablábamos, que fundamentalmente pretenden trabajar en esas regiones para la extracción de minerales como el litio y el cobre que hoy están en boga. Que nadie desacredita que es una actividad económica que permite un desarrollo, sino que no es el lugar adecuado para poder realizar las extracciones. El Poder Ejecutivo Nacional se escuda en su
ideación de este proyecto al decir que responden a la demanda de las provincias que forman parte de las mesas del litio y del cobre. Sin embargo, no hay mesas ambientalistas que se respeten desde la misma perspectiva, ni científicas como aquellas que participaron en aquel momento en la promulgación de la ley del 2010, que dieron cuenta de por qué era necesario hacer un inventario, cuidar, proteger nuestros recursos hídricos. En este sentido, entonces, todo este conocimiento que a veces nos pasa inadvertido y que tenemos que tener para poder decir, bueno, en este paquete de reforma que se está proponiendo, ¿qué es lo que se propone en este artículo en particular o en este capítulo en particular, donde lo que está en riesgo es el ambiente? No solo para nosotros hoy, sino desde una perspectiva de sostenibilidad para las generaciones que vienen, ¿no? Y en este sentido, proponernos como docentes, quienes trabajamos en las escuelas, la importancia de problematizar estas cuestiones desde la interdisciplinariedad, ¿no? Porque yo en geografía puedo aprender qué es un glaciar, en biología puedo aprender qué seres vivos conforman a esa biodiversidad, pero si no trabajo con las ciencias sociales que conflictúan por qué es importante preservarlo incluso desde una mirada social y antropogénica, entonces estamos en el mismo lugar porque seguimos aprendiendo las geoformas sin la relación y la interacción que tienen con nuestra sociedad. Vos antes decías al principio de la columna, Pau, en qué herramientas... No sé cómo era la pregunta, ¿qué herramientas? Pero ¿Qué conocimientos tenemos para poder apoyar? O no, pero era sobre qué quiere hacer la política o los representantes políticos sobre estas zonas, ¿no? Yo por momentos pienso que están dispuestos a cualquier cosa. Y la realidad es que hoy podríamos preguntarnos... Digo, porque la estrategia del gobierno nacional es ahogar a las provincias, entiendo, ¿no? Por lo que leemos, conversamos, para que tengan que requerir... financiamiento de megaminería o cosas parecidas a eso. Entonces, están dispuestos a cualquier cosa, digo, porque no hay límite. Un límite de protección de la naturaleza. Si no, sería más un límite o déficit o financiero, lo que fuera. Totalmente, que la autonomía de cada provincia y de cada jurisdicción permita tomar decisiones que no solamente estén atravesadas por la mirada económica y de desarrollo económico, que no permite la sostenibilidad, porque volvemos, nosotros constituimos un país que se basa en el desarrollo económico a partir de sus recursos naturales. La estrategia sería ver cómo esa explotación no se vuelve sobreexplotación y nos ahoga cada vez más en términos de lo que necesitamos proteger para poder seguir habitando la Argentina de una manera saludable para nosotros y para todos los argentinos y argentinas que vengan después. Igual tampoco queda tanta guita para la provincia. Si vos te explotás, quedan unas regalías, son mínimas. Y bueno, pero... Y ahí, sí, bueno. Mucho no. No, pero aparte después hay trabajo, interés. hay saneamiento, es como complejo el tema, porque Tampoco la intervención... tampoco emplea tanta gente la mega. No, sí. Sí. Hay una primera etapa en la que sí, que es la construcción de las minas y digamos, la primera parte de la extracción, pero después se ve muy minimizado el trabajo que se sostiene. Afuera también. La misma empresa te trae sus pero el tema es medio complejo, no sé si para meternos ahora de lleno, pero la injerencia de una empresa extranjera te habilita que esa empresa, ¿qué pasa si esa empresa construye un hospital, construye una escuela, construye una ruta? Pues eso pasa. No, bueno, no es verso. Digamos, te construye la ruta, te pavimenta la ruta, ¿qué le vas a decir? Vos vivís ahí a 3 cuadras. Entonces, claro. O sea, te sirve. se complica, claro. ¿no? Porque es como el recurso a disposición de esa empresa. Yo pienso con vos, Pau, y digo, nosotros tuvimos hace poco un gobierno nacional que impulsó un Ministerio de Medio Ambiente, o estoy confundido, ¿no? Sí. Ahora, el tema sería como que no sea como fragmentado su abordaje, porque... Totalmente. O sea, porque tenemos que estar hablando de todo lo mismo, porque si por un lado tenemos un ministerio de mujeres, pero después hay femicidio, si por un lado tenemos un ministerio de medio ambiente, pero por otro lado estamos pidiendo inversión extranjera para la megaminería, creo que hay algo de eso
Totalmente, que es muy pero difícil. hay algo todavía detrás que es qué concepción existe de ambiente a la hora de pensar a las políticas públicas, pero también qué concepción tenemos nosotros de ambiente, ¿no? Porque el ambiente también somos nosotros, o sea, Nosotros en el ambiente. la mirada del ambiente implica todas las variables que lo conforman y lo atraviesan, algunas biológicas, otras físicas, otras químicas, pero también las sociales, que son las que determinan un impacto fuerte sobre todas las demás. Entonces, si esa mirada tenemos cuando enseñamos sobre el ambiente, cuando aprendemos sobre el ambiente, cuando se toman decisiones políticas sobre el ambiente, entonces sí todos estamos hablando del mismo idioma. Ahora, si las variables sociales que se consideran en el ambiente son solo las económicas y de productividad, esa mirada no es integral ni es una mirada multireferencial del ambiente, sino que se pone en el kit de la cuestión una mirada de productividad que impacta fuertemente sobre los otros factores que nadie está considerando o mirando, ¿no? Entonces, donde tenemos que estar mirando ahora, o en febrero, digamos, lo que pase, porque bueno, estuve participando en distintas actividades, hubo campañas por YouTube, por Instagram, de redes. Hay una respuesta en donde uno participa de una actividad cultural y hay un cartel que dice ley de glaciares, protección del agua, eso está bueno. Por lo cual entiendo que el año que viene va a estar a full. Pero donde estaría la discusión sería en las zonas periglaciares. Sobre todo, ahí va a haber una negociación que va a ser fina tal vez. Va a ser fina. Es justamente la recategorización y lo que esta ley propone como la consideración de lo que desde un lugar de interpretación absolutamente subjetiva es un recurso hídrico, ¿no? Porque consideran un recurso hídrico solamente a la masa de hielo glaciar que no incluye a las que están en las regiones periféricas. Ahí está el conflicto, digamos. Y esto que decís lo recupero para pensar que hay algo que a mí me entusiasma en todo este conflicto tan negativo, que es que justamente es una de las pocas problemáticas en la que los medios de comunicación están siendo también canal para poder divulgar de una manera de problematización y de reflexión crítica qué es lo que está pasando con esta reforma. Digo, tengo alumnos y alumnas que conocen el conflicto, tal vez por influencers que siguen, por algún canal que les interesa seguir, por algún medio. Y lo que yo noto, a pesar del contexto que nos agobia tanto a todos y a todas, es que en los jóvenes, de una manera paradójica, aún en algunos que apoyan este gobierno, hay una mirada sobre el ambiente de mucha mayor reflexión que hace muchos años atrás. Hay una conciencia distinta y hay un interés por el conflicto ambiental, por las problemáticas que atraviesan el ambiente, que por lo menos yo, que hace casi 20 años que doy clases, no veía tan explícitamente. Entonces hay algo de esto que nos vuelve agentes de posibilidad de acción desde un lugar distinto, ¿no? Porque si cada vez más somos los que estamos involucrados en interesarnos, en buscar acciones, en ver otros modelos de país que trabajan de una manera diferente, en ver qué leyes regulan la actividad minera, por ejemplo, en otros países, bueno, podemos tener una mayor conciencia ambiental que puede generar otras demandas. Interesante. Yo pensaba también en la participación y lo que está pasando ahora en Mendoza, que es gravísimo, porque si bien aprobaron, votaron a lo que votaron y bueno, y esto de la megaminería y toda la participación ciudadana que hay ahora, que es un montón, que van a buscar a los diputados, todo, eso ya pienso yo a veces visceralmente y políticamente, digo, loco, votaron eso, jódanse. Y después lo pensás más colaborativamente y decís, pará, algún río de Mendoza o algún efluente llega acá a la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces me voy a joder yo también o alguno de Bahía Blanca. Y pero ahí viene la pregunta del inicio de Pau, esto del conocimiento, ¿no? De acercarse un poco más, aunque uno diga, no, esto a mí no me perjudica, claro. Es el nacimiento de los ríos. ¿no? Claro, todas las desde mi perspectiva, todas las acciones individuales, tanto vinculadas con la salud como con el ambiente, contribuyen e impactan sobre la salud colectiva. Tal cual. No hay nada que vos hagas
respecto de vos mismo que no tenga un efecto sobre el otro. Sí. ¿Te Totalmente. vacunás o no te vacunás? Totalmente. ¿Votás una ley o no la votás? ¿Vas a un hospital cuando no tenés que ir? ¿Votás un gobernador o no lo votás? Claro. Exacto. Claro. ¿Te automedicás o no te automedicás? Bueno, eso no. Pero Eso no. deberíamos poder diferenciar ahí, continuando con lo que vos decís. Sí, sí, sí. Pero No, visceralmente ¿cómo dije. diferenciamos un poco? Porque Y yo porque el conté. enojo, claro, también gana Claro, porque vos te ese. has enojado con Claro, uno, pero espera, claro. el agua, o sea, Pará. tengamos un par de consensos. No, por Pero eso, yo por eso. también me Entonces, perjudico claro. en ese Totalmente. enojo. Yo después claro. lo repienso y digo, no está bien. No está claro. Y pero después, bueno. y igual está buenísimo lo cuente, porque a todos nos pasa lo Ujú. mismo Tal con un cual. montón de temas. Re. Pero imagínate qué interesante lo que pretende hacer el gobierno, que es descentralizar el conflicto en cada una de las provincias. Tal o sea, cual. yo te apruebo acá, Claro, anda a pelear. Claro, pelea vos. ¿entendés? Y eso, Anda a pelear a Claro, cada provincia, claro. a cada legislatura o a Ujú. cada Cámara de Diputados, senadores, o los que son Y unicamerales, eso- unicamerales. sí. Que ¿Entendés? es la estrategia clave para todas las políticas Y públicas. Claro, Eso sí, como ¿no? pasa con la educación. Exactamente. Si me permitís, para mí fue un error eso de que a la provincia le pertenezca el recurso. Para mí fue un error, ojo, yo lo hablo del No, desconocimiento. bancamos todo eso. Porque ese recurso estaba antes de la Ni provincia. hablar. Y ese recurso es del país. Es como el suelo del sojero que alquila el pool de siembra. Loco, el suelo estaba ahí antes de ¿No que es la vos- reforma del 94? ¿O estoy mal? Claro, Sí, por eso tal te digo, cual. los errores de los 90. Ujú. Es que es Pequeños esto. errores. Mira, hay una discusión en materia de ambiente que siempre pone en el conflicto la importancia de las palabras para nombrarlo todo, y en esta discusión es recurso natural o bien común de la naturaleza. Entenderlo como bien común de la naturaleza pone esto que vos traes para pensar justo en el centro del conflicto. Son bienes que no nos pertenecen, que estamos tomando para nuestro consumo, para nuestra productividad, pero que nos trascienden y que tienen que ver con cómo no solo la Argentina, sino el planeta va a seguir adelante su curso o no. Si hay planeta. Bueno, cerramos, que hay planeta. Cerramos ahí. Hay planeta, hay planeta. Hay planeta el año que viene. cerramos Y ahí con- laberinto de voz. con la Muy idea de bien. que hay que cambiar un poco todo. Muy bien, hay que conocer para actuar. Esa es la Ahí idea. está. Bueno, Bien. ahora hacemos una tanda, un tema y hacemos brindis. Un brindis. final. Tanda y volvemos con el brindis. Dale. Luces